Ok, en este video hablaremos especialmente de la historia del derecho, ya aquí hablando ya más a fondo del derecho romano. Empezamos. ¿Qué es el derecho como materia? El derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta humana y ordenan la sociedad en un momento determinado a través de la imposición de reglas y de creación de organismos e instituciones que velan por su cumplimiento y aplicación. Vemos que por ejemplo aquí es un conjunto de normas, como bien dice, que pues ya van basados al comportamiento en sí de una sociedad, de las personas, para que exista un orden en sí. ¿Ok? ¿Qué es el derecho romano? Lo que en este tiempo se conoce como derecho es algo eterno e invulnerable y nacido en un conjunto de leyes humanas obligatorias a cumplir dentro de la sociedad. Para los romanos era una composición alfaz elaborado por los hombres. Ok, aquí vemos ya entrando al tema del derecho romano. Aquí prácticamente habla ya el derecho romano, se podría decir que fue el inicio en sí de las leyes. De aquí fueron desarrollándose conforme el tiempo y pues conforme pasó el tiempo, estas fueron pues ya adaptándose de acuerdo al tiempo y la época que se vivía en ese momento. Bueno, ahorita hablamos de los conceptos fundamentales del derecho romano. Empezamos con las jus. Convencionalmente se denomina derecho romano aquel conjunto de normas jurídicas con las que se rigió el pueblo de Roma desde la fundación de la ciudad de Roma hasta la muerte del emperador Justiniano. Ok, aquí por ejemplo ya se rigen ya por leyes, en este caso también normas, pero también vemos esto iba también acompañado de las FAS, dada la influencia de las concepciones religiosas de los romanos en asuntos del Estado y en especial en el ordenamiento jurídico. Ya cuando habla de las FAS, ya habla implementando el orden en sí de forma religiosa. Sabemos que también las FAS fue como que órdenes en sí que ya fueron implementadas de forma religiosa, estos implementados por los mismos sacerdotes, y era en sí totalmente religioso. ¿Ok? Ok, aquí tenemos la equidad también, fruto de las creencias de los romanos de que cada persona tiene en su interior un sentido de la justicia propio. Ok, la equidad se refiere más a la esencia, el sentido ético y estético de la igualdad. Acá ya va implementándose la igualdad. Y ahorita ya entrando a la justicia, considera a la justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual lo que le corresponde. Ok, ya en siempre va acompañada de la constancia permanente, que esa forma podría ser justo a todos los actos de la vida. En este caso también allá entra la justicia. Ok, ahorita va la jurisprudencia. Los romanos se referían a la jurisprudencia como el conocimiento de las cosas divinas y humanas. La ciencia de lo justo es lo injusto. En este caso también se referían a las enseñanzas doctrinales, en este caso también, que se podían y también se podrían obtener las sentencias en los tribunales, en este caso. Okay, luego están las fuentes del derecho romano. Se llaman fuentes del derecho a todo aquello que origina la aparición de una norma jurídica. Se habla de las fuentes porque se piensa que de ellas nacen o aparecen las normas jurídicas. Okay, esta se divide, por ejemplo, en diferentes fuentes. En sí tenemos también, por ejemplo, las fuentes escritas y las no escritas. Vemos también la división que tiene las escritas, por ejemplo, ya basadas en los resultados de la votación que se hacían en los comicios, como las leyes, en los plebiscitos, resultados que las comisiones tomaban en las concilias plebes.
Están los edictos, edictos perpetuos y senoconsultos. Por otro lado también, las no escritas, en este caso ya prácticamente se basaba en las costumbres, ya se basaba en el comportamiento que tenía cierta sociedad, y esta pues se iba ya yendo de generación en generación, y debido a esto era de donde estas mismas se originaban. Y como ya viendo lo contrario en el caso de los no escritos, ya los escritos ya eran en sí ya eran como quien dice las leyes para los romanos, pero con la diferencia de, por ejemplo, estas ya estaban plasmadas, ya en tablas, pergaminos, ya era en sí algo concreto, a diferencia de, por ejemplo, las costumbres que únicamente se basaban ya del comportamiento en sí de las personas o de la sociedad. Y también tenemos las fuentes formales. Las fuentes formales son modos institucionados por los de las normas jurídicas. Se observa y se explicitan tal como antes los miembros de la comunidad, ¿ok? En general, las normas dominaban de acuerdo a las normas históricas y culturales de una determinada zona geográfica. Ya aquí, por ejemplo, entran los modos estereotipados de conducta. Ya son las fuentes de derecho, como por ejemplo las costumbres, las doctrinas, la jurisprudencia, la ley en este caso, también aquí ya se incluye. Y bueno, aquí tenemos las etapas del derecho romano. En este caso podemos ver que se divide en diferentes etapas. Sí tenemos 4 etapas que tenemos aquí. La etapa 1, que es el derecho antiguo. La etapa 2, el derecho clásico. La etapa 3, derecho posclásico. Y culminando con la etapa 4, derecho justiniano. Podemos ver también ya los tiempos que lo separaban, por ejemplo, del derecho antiguo desde la fundación de la civilización hasta 130 a.C. Tenemos también la etapa derecho clásico desde el 130 a.C. hasta el 230 después de Cristo, y se en vez de 3 etapas. En este caso se divide, podemos ver que también tiene entre la primera etapa clásica de 130 al 30 a.C. También tenemos la etapa alta y central de 30 a.C. al 130 después de Cristo, y también la etapa clásica tardía del 130 al 230 después de Cristo. Ok, y en la etapa 3 vemos el derecho posclásico, comprende desde el 230 al 527 después de Cristo. También se puede subdividir en este caso también 3 periodos. La etapa diocleciana del 230 al 330 después de Cristo. La etapa constantiniana del 130 al 430 después de Cristo, y la etapa teodosiana del 430 al 527 después de Cristo. Y como mencionamos también la etapa del derecho justiniano del 527 al 565, en este caso después de Cristo. Podemos ver también aquí también cómo se extiende la época arcaica, la época clásica y la posclásica. Ya podemos ver cómo se va dividiendo en la monarquía, la república también, el principado, la dominación, y la etapa final, en este caso la etapa de Constantineo. Ya viendo en este caso, ya dividiéndolo por etapas, tenemos el derecho antiguo. Este comprende ya más del año 573 al 130 a.C. Se le conoce como derecho quiritario, basado principalmente en las costumbres de los antepasados, mismos que posteriormente de la ley de las 12 tablas. Allí también habla de la importancia de las 12 tablas, exclusivo para los ciudadanos, es severo en este caso también, rígido y formalizado. En este caso ya es más formalizado, ya por ejemplo pasando al derecho clásico. Este ya pues se aplica a partir del 130 a.C.
al 230. Su principal característica es que pues no es un derecho legislado, sino que se fundamenta ya en la jurisprudencia, en este caso también. Y yendo también pues al derecho clásico, que pues en este caso abarca también del 230 al 527 después de Cristo, que pues es donde su principal característica es el dominio del emperador, en este caso, disponiendo de la disposición que regulan todos los ámbitos de la vida pública y privada de los súbditos. Y ya pasando por el último, que es el derecho justiniano. Y pues ya por último, como decía, el derecho justiniano, que pues en este caso abarca del 527 al 565 después de Cristo. El justiniano inicia la reforma legislativa que tiene como pues objetivo principal el reunir, concordar y codificar el acervo jurídico existente hasta esa fecha. Tenemos también el derecho jurídico, en este caso, que es abarca del 527 al 565 después de Cristo. El justiniano inicia en la reforma legislativa, que pues tiene como objetivo principal el reunir y concordar y codificar en sí el acervo jurídico ya existente hasta esa fecha. Y pues ya con eso culminan las etapas en sí del derecho romano, que pues podemos ver como dijimos desde el principio, va pues desarrollándose conforme el tiempo, también dependiendo de pues ya las personas en sí en la época.